Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, aleluya, mis hermanos y amigos, aleluya. Recibo un saludo cerca, tanto como hasta la distancia, aleluya, pues donde nos sintonizan, aleluya. Y pues tenemos un tema, y es sobre una carta sobre el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 hasta el 7, y es lo que es el primer amor, aleluya, que había dejado lo que es la iglesia de Éfeso, aleluya. Y pues la palabra del Señor la leemos orando. El capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Pues esa es una de las cartas a las 7 iglesias, pues que prácticamente pues el apóstol escribe lo que es el libro de Apocalipsis desde la isla llamada Patmos. Recordemos que Juan pues prácticamente en el año 95 al año 100, cuando él lo escribe, ya todos los apóstoles habían muerto, ya habían sido mártires por la causa de Cristo, y pues a Juan lo habían intentado matar, lo metieron en un aceite hirviendo en la hoguera, pues y no pudieron. Dice que ni un cabello se quemó. Le dieron también veneno en una taza, en una bebida, y él dice que él oró y salió en forma de rana cuando él iba a tomar la bebida. Entonces, al no poder, bueno, cuando Domiciano pues lo sentencia hacia la isla de Patmos, pues una isla controlada por el Imperio Romano, donde pues llegaban todos los criminales de alto rango, los eran errados de la sociedad, o sea, hacia la isla de Patmos, para que, bueno, pues se les daban trabajo forzoso para que murieran ellos. Entonces vemos que el apóstol pues es enviado por predicar el evangelio, porque la influencia que él tenía del llamado que Jesús le había hecho, de su fidelidad, de la sana doctrina que él proclamaba, pues eso le traía confrontación, aleluya, con el imperio romano, con los emperadores, aleluya, y por causa de eso pues él fue llevado, el apóstol, por predicar salvación, por predicar vida eterna, por predicar en que no todo está perdido, sino que hay una esperanza en Cristo Jesús. Por esa causa pues es llevado hacia la isla de Patmos. Pero en la isla de Patmos, la cobertura de Dios, del Espíritu Santo, de los ángeles y de Jesucristo, vemos que pues el apóstol recibe esta revelación. Lo dice en el capítulo 1, que él está exiliado, aislado de la sociedad por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, aleluya. Entonces él allí pues dice que una voz que le dice: sube acá, aleluya, y lo llevan hacia el tercer cielo para mostrarle todos los acontecimientos que vendrían, aleluya, para el futuro, lo que es Apocalipsis, la revelación futura, lo que se aproxima para esta tierra y también para esta humanidad. Por la culminación, aleluya, de lo que es pues esta tierra, aleluya, y la humanidad, aleluya. Bueno, yendo un poco a lo que es, dice que en el capítulo 1 él vio al personaje, aleluya, que cuando le dice la voz: sube acá, él había visto a Jesús en su humanidad,
humanidad desde niño crecer, aleluya, su ministerio, lo vio como humano en su desarrollo, aleluya, terrenal, aleluya, pero en Apocalipsis lo está viendo en su plenitud, en su majestad, en su excelencia, como el Dios todopoderoso, el que creó todo lo que existe, las constelaciones, el que creó la luna. Y dice que el personaje se paseaba lo que es el candelabro. El candelabro pues tenía 7 candeleros, lo que representa las 7 iglesias, aleluya, que él pues toma como ejemplo o como los periodos de la iglesia desde su fundación en el aposento alto, de lo que es pues los periodos o las épocas, aleluya, en lo que viene corresponde a este tiempo de la gracia, que vamos aproximadamente 2000 años, aleluya. Entonces dice que el personaje se paseaba, aleluya, lo que es en medio de los 7 candeleros, que prácticamente él se pasea dentro de la iglesia, dentro de su pueblo, dentro de su congregación, aleluya. Y que dice que cuando Juan lo vio, pues dice, ya no lo vio como el corderito que fue sacrificado, sino que ahora lo ve en su esplendor, en su magnitud. Dice que sus ojos, dice el apóstol, como llama de fuego, el que discierne, conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice también que su rostro como el sol, en su resplandor, en su fuerza, y eso tipifica pues la gloria de él. Dice que sus cabellos, aleluya, como la blanca lana. Eso tipifica en el capítulo 9 del libro de Daniel, donde el anciano de días pues le pasa el rollo, o sea, toda la potestad hacia el hijo. Dice también sus vestiduras blancas, aleluya. Eso tipifica el sacerdocio, aleluya, que en el Antiguo Testamento entraba una vez al año y era para expiar los pecados del. Desde que Jesús murió, por el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos acceso a la mismísima presencia del Dios Todopoderoso. Y Él es el sacerdote que está las 24 horas, aleluya, intercediendo por nuestra causa, aleluya, las 24 horas. Si alguien se arrepiente, no importa la hora, Él prácticamente intercede, aleluya, y le dice, yo di la vida por Él, aleluya, para que el Padre lo perdone, gloria a Dios, aleluya. También dice que sus pies como el bronce bruñido, y eso tipifica la estabilidad y la permanencia. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, aleluya. Y dice también que sobre su hombro pues un cinto de oro, y eso tipifica la inteligencia y la sabiduría. Él es el más sabio y Él es el más inteligente, y de su boca dice una espada aguda, que eso tipifica lo que es la palabra de Dios, aleluya. Cuando Juan dice que cayó como muerto, y dice que su diestra lo levantó y le dice, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. Le dice, estuve muerto, pero al tercer día resucité, y he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos, aleluya, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, aleluya. Él es el que conoce todo, aleluya, y él solamente en Cristo podemos tener seguridad, aleluya, seguridad. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, dijo, yo la doy, aleluya. Él tiene las llaves del infierno, Él tiene las llaves de la muerte, aleluya. Entonces en Él no es el tiempo, aleluya, del mundo, no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Él, aleluya. Cuando nos llame hacia su presencia, no podemos tener miedo a las situaciones que muchas veces que acontecen, aleluya, que pasan. Él tiene el control de todo, y dice la Biblia que ni una hoja se cae si no es la voluntad de Él, aleluya. Y le dice, escribe al ángel a la iglesia en Éfeso, una de las ciudades. Había más de 7 iglesias, pero él toma 7, pero en esta ocasión vemos hacia la iglesia de Éfeso. Éfeso fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo y considerablemente la mayor en Asia Menor. Estaba orgullosa de su título, guardadora del templo, que originalmente se refería al templo de Artemisa, pero más tarde incluyó a 2 templos dedicados a la adoración de emperadores romanos. Eso era lo que era la ciudad de Éfeso. Éfeso pues prácticamente era una iglesia carente de amor en la más importante ciudad precursora de Asia, en que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es Jesús, y Él tiene las 7 estrellas en su diestra, indicando su poder y autoridad sobre las iglesias y sus líderes que
representan los pastores, que dice que están en su mano derecha, aleluya. La iglesia de Éfeso había llegado a ser una iglesia grande y orgullosa, y el mensaje de Jesús había de recordarles que Él es la única cabeza del cuerpo de creyentes, aleluya, que Él es el que manda, que Él es el que dirige, que Él es el... Y que no puede haber dos cabezas en una congregación, que no puede haber dos cabezas en una iglesia, aleluya. ¿Por qué? Porque es Jesús, aleluya, el que conoce, y nosotros tenemos que ser el vehículo para que Él pueda usarnos para expandir el reino de Cristo aquí en la tierra. Jesús quiere que cada iglesia alcance su potencial. El grupo de creyentes con el cual adora y sirve es un vehículo de Dios para cambiar al mundo, aleluya. Si hay dos cabezas, pues la visión se divide, no hay un enfoque primordial, no hay una meta, aleluya, y no hay un propósito en específico. Pero cuando Jesús es la cabeza, pues todo marcha bien, alcanza el cometido o el propósito por el cual fue fundada o establecida aquí en la tierra. Durante un largo periodo la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil en una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales inmorales asociadas con la adoración a la diosa Diana, aleluya. Entonces los círculos, aleluya, donde Dios nos ha fundado, donde Dios nos ha establecido, aleluya, no puede, aleluya, pues a tener influencia sobre nosotros. No podemos cambiar hacia el mundo, sino que debemos de ser una fuerza, aleluya, en lo cual nosotros tenemos, aleluya, que ser influencia hacia el mundo. Vemos que fue cambiando conforme el tiempo, los principios bíblicos, fue cambiando la santidad de Dios, fue cambiando, aleluya, pues por la vanidad del mundo, y fue contaminándose, confraternizándose con el mundo. Nosotros vivimos en una etapa en la que se haya muy difundido el pecado y la inmoralidad sexual. Es popular ser tolerante con llamándolos decisiones personales o estilos alternos de vida, pero cuando el cuerpo de creyentes, aleluya, pues empieza a tolerar el pecado en la iglesia, las normas se reducen y se pone en peligro el testimonio de los creyentes. Cuando se van aceptando todas estas normas paganas, aleluya, dentro de la iglesia, aleluya, el testimonio pues empieza a disminuir entre los creyentes, aleluya. El 80%, la pedagogía dice que el 80% del aprendizaje es visual, aleluya. O sea, la gente mira, aleluya. Nosotros somos cartas abiertas a una persona. Y cuando se está perdiendo el testimonio del creyente, pierde credibilidad ante la sociedad. ¿Por qué? Porque, aleluya, pues no le cree a las personas. Lo ve como algo de que dice una cosa y hace otra. No es bien peligroso cuando se va perdiendo el testimonio del verdadero creyente. Aleluya. Recuerde que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que la del... Y eso tenemos que buscar cada día, la aprobación del cielo, la aprobación de lo alto, la aprobación de Dios, porque eso determinará, aleluya, nuestra salvación, aleluya, para la vida eterna, gloria a Dios, aleluya. La aprobación de Dios, aleluya, es mucho más importante que la del mundo, gloria sea al Señor. Cristo elogia a la iglesia por su arduo trabajo, paciencia, resistencia al pecado, examen cuidadoso de los falsos apóstoles, sufrimientos, paciente y sin claudicación. Toda iglesia debe tener estas características y sin claudicación, dice. Toda iglesia debe tener estas características, pero estos buenos esfuerzos deben surgir de nuestro amor a Jesucristo, aleluya. Tanto Jesús como Juan, aleluya, pues vemos que recalcaron el amor de los unos de los otros como una prueba auténtica del evangelio. Y Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso, aleluya.
Porque cuando vemos el capítulo 19 del libro de los Hechos, la magnitud de lo que es la iglesia de Éfeso, dice bautismo continuamente en el Espíritu Santo, o sea, milagros, prodigios en lo que es la iglesia. Y Pablo la había elogiado por amor a Dios y a los demás, pero muchos de los fundadores de la iglesia habían muerto y la segunda generación de creyentes había perdido su fervor espiritual. Era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio y de la comunidad, pero por motivos equivocados. Miren cómo la iglesia de Éfeso lo que hacía, pues era por intereses personales, era por beneficios propios, aleluya. Así hay mucho en este tiempo lo que hace algo, da algo a cambio de algo, aleluya. O sea, es por intereses, aleluya. Y vemos que la iglesia de Éfeso se había, aleluya, pues se había ido detrás de motivos equivocados, de hacer algo, pero esperar algo a cambio, o sea, para que me miren, para que yo resalte, para que vean que yo puedo, que yo hago, o sea, se vio por motivo. Hacer algo por Dios debe estar motivado por el amor hacia Dios o no perdurará. O sea, si no tiene pasión por el amor hacia Dios prácticamente. En una ocasión dice que John Wesley venía pues de Europa para Estados Unidos y pues en un barco, aleluya, y pues en ese tiempo pues en los barcos pues dependiendo al estatus social pues ponían a las personas, ¿no? Entre más dinero tenía en lugares más seguros, aleluya, entre menos recursos pues tenía en lugares más John Wesley, pues lo que es el fundador de lo que es una de las naciones más grandes que surgió en el siglo XVII, pues lo que son los metodistas. Y dice que venía en un barco de Europa para Estados Unidos y él le llamó la atención, aleluya, que dice que en una noche oscura, aleluya, pues los vientos se arreciaron tormentas. Y todo el mundo se inquietó, se alarmó, se desestabilizó y dice que a él le llamó la atención por una familia de los moravos, aleluya, que venía en los lugares más expuestos de recursos muy bajos, aleluya, y dice que él le llamó la atención que esa familia pues no se alarmó, aleluya, y otro día pues él le preguntó al padre que por qué no se desestabilizó en esa noche tan oscura, y el padre de familia le respondió, Jesús le dijo, es amor y el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando los fundamentos están plenamente, cuando hay convicción, están establecidos en la roca inconmovible, nada los puede mover, ni los vientos, ni la desestabilidad de este mundo. Cuando nuestras convicciones, aleluya, y nuestras metas están claras, que vamos para el reino de los cielos, que pertenecemos a las mansiones celestiales, aleluya, a lo que es el reino de Cristo para la eternidad. Así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes experimentan entusiasmo cuando se dan cuenta cuán importante es ser perdonado. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo por nuestro perdón, aleluya. En los primeros días de la vida cristiana pudo haber sentido entusiasmo sin conocimiento. Tiene ahora conocimiento sin entusiasmo, o sea que había perdido la iglesia de Éfeso su primer amor. Las cosas que hacía cuando se convirtió, aleluya, durante mucho tiempo, en sus primeros indicios, la fue olvidando, fue cambiando prioridades, aleluya, y eso es bien peligroso porque el enfoque ya no está en Jesús, el enfoque ya no está en la vida eterna, ya no está en la iglesia, el enfoque otras cosas del mundo que han tomado prioridad o que han tomado el compromiso que teníamos con Dios un día. Ambos son necesarios si hemos de mantener el amor a Dios de forma intensa y sin mancha. El llamado al arrepentimiento y hacer las primeras obras sugiere que el fracaso no era primordialmente la pérdida de amor a Dios, sino a los demás, aleluya. O sea, tenemos que tener claro el propósito por el cual Dios, aleluya, pues nos tiene aquí en esta tierra, y la iglesia pues es un faro, aleluya, y en el cual pues debemos de trabajar, debemos de ser vehículo para alcanzar al mundo, aleluya, para Cristo, aleluya.
perdió el enfoque de lo que en sí, porque Jesús la había establecido en ese lugar. Aleluya. Vamos a ver Lucas capítulo 10, versículo 25 al 27, y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificar a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el intérprete: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. Jesucristo le da advertencia que removería su candelero si no se arrepiente. Si Cristo quita el candelero de su lugar, puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente. Si Jesús quita su candelero de su lugar, pues ya no sería iglesia de Cristo, sería una más de iglesia de estadística de este mundo, sería más una religiosidad, sería más, aleluya, que nada más un número más en esta tierra, pero ya no tendría autoridad del cielo, ya no pertenecería al reino de los cielos, si movería, si Cristo moviera. Se convertiría pues en una nómina más en esta tierra, y pues verdaderamente ya no le haría frente a las acechanzas de Satanás, porque si no tiene el poder de Dios no va para ningún lado. Si no tiene el respaldo de Cristo, si removería su candelero de su lugar, sería prácticamente pues uno más en este mundo perdido. Sería como uno más, como tantas religiones sin respaldo de Cristo, que no están en el libro de la vida. Jesús les advierte que sus luces podrían apagarse. Los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad, y pues Dios no puede tolerar el pecado y espera que nosotros nos opongamos a él. El mundo necesita cristianos que defiendan la verdad de Dios y que conduzcan a la gente hacia la vida recta. Aleluya. Eso necesita el mundo: cristianos verdaderos, cristianos fervientes, con pasión, cristianos determinados a lo que es el servicio hacia Dios, que no cambien sus principios ni por dinero, ni por fama, ni por conveniencias personales humanas, aleluya, sino que estén determinados hacia seguir hacia adelante. Efesios capítulo 2, Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. O sea, el que venciere, el que haga un acto, aleluya, una decisión de un cambio, aleluya, de mente y de vida. Dice, vencer significa ser victoriosos. Al creer en Cristo, perseverar, permanecer fiel y vivir como uno.
El vivir así trae consigo grandes recompensas, no personas de doble ánimo, no personas que cambian un tiempo determinado y otro tiempo, sino personas de un solo carácter, de una sola pieza que proclamen el reino de Cristo, porque el carácter se va formando conforme los desafíos, muchas veces las circunstancias, los terrenos duros, y que con la ayuda de Dios lo sobrepasamos, aleluya. Eso va formando nuestro carácter, aleluya, de nuestra estabilidad, aleluya, de que no cambiamos, gloria a Dios, aleluya. En el huerto del Edén había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El comer del árbol de la ciencia del bien y el mal separaba conocimiento de lo bueno. Separaba conocimiento de lo bueno y lo malo. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal y desobedecieron el mandato de Dios. Por lo tanto, fueron expulsados de Edén y se les prohibió que comieran del árbol de la vida. Al fin será destruido el mal y los creyentes serán conducidos a un paraíso restaurado en la tierra nueva. Todos comerán del árbol de la vida y vivirán para siempre. Le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor, así que arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no, dice, moveré tu candelero de su lugar. La iglesia de Éfeso no atendió el llamado de la carta, de lo que es Jesucristo, de la advertencia, y después fue destruida y eso solo quedó escombros y ruinas. Pero ese no es el caso para nosotros. Si somos inteligentes y sabios, debemos de atender hacia la palabra del Señor, aleluya, y volver hacia los primeros amor, hacia las primeras obras, aleluya, cuando teníamos pasión, aleluya, cuando hacíamos, aleluya, como fervor, aleluya, de un compromiso hacia Dios y también hacia la sociedad, de que en Cristo somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí, aleluya, todas, aleluya, son hechas nuevas, porque somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, gloria a Dios. Dice: el que tiene, oiga lo que el Espíritu